Hola, el proceso de atención a enfermería que yo les expondré será el de placenta previa. Comenzaremos por definir qué es placenta previa. Este término se utiliza durante el embarazo cuando la placenta cubre parcialmente o en su totalidad el segmento inferior del útero. Se clasifica en total, parcial, marginal y de inserción baja. Es más frecuente en las mujeres multíparas. Esta patología se debe a la tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto, también a la capacidad de fijación del endometrio disminuida por algún proceso de endometritis en la parte superior del mismo o a alteraciones endometriales. La ficha de identificación corresponde a una paciente femenina con iniciales MSH, de 34 años, casada, escolaridad de secundaria, ama de casa, procedente del municipio de Francisco y Madero y que niega alergias. La paciente ingresa el 24 de febrero del 2020 tras presentar sangrado vaginal leve de hace 3 días. Algunos factores de riesgo son la edad materna avanzada, multiparidad, cesárea previa o cicatrices uterinas previas, aborto previo, tabaquismo materno, tratamientos de infertilidad y placenta previa anterior. Esta patología se manifiesta por el sangrado vaginal indoloro, habitualmente sin actividad uterina, cerca del final del segundo trimestre o durante el tercer trimestre. Posteriormente, el útero está relajado, blando y no doloroso. El estado general de la paciente está conservado y la anemia va en relación con la magnitud del sangrado vaginal. Incluso puede existir compromiso fetal. Esta patología aumenta la morbilidad y mortalidad perinatal, puede terminar en un parto prematuro, hemorragia grave, shock hipovolémico, presencia de placenta acreta, hemorragia posparto y embolia de líquido amniótico. La promoción a la salud se llevará a cabo mediante la planificación familiar. Si logramos detectar a alguna paciente con alguno de los factores de riesgo, es fundamental informarle acerca de los signos de alarma. Para realizar un diagnóstico de placenta previa, debemos conocer la historia clínica de la embarazada, realizar un examen clínico y una ecografía del segundo y tercer trimestre. En caso de ser positivo, se tiene que mantener en observación a la paciente, vigilar el sangrado y descartar posibles complicaciones mediante una ecografía. La rehabilitación consta de la finalización de la gestación en cuanto la situación materno-fetal esté estabilizada. Asimismo, se debe ofrecer un método de planificación a la paciente. La paciente no refiere alergia a algún medicamento. Tiene un peso de 63 kilogramos y una talla de 1.52 centímetros. La paciente refiere consumo de alimentos a predominio de carnes, carbohidratos y frituras. Se observa sangrado vaginal escaso de hace 3 días. Se observa eliminación vesical por cesárea, deposiciones secas y orina de color ámbar. La paciente refiere que tras su hospitalización no puede conciliar el sueño. Se observa a la paciente con fases de dolor, cansada, ojos hundidos y preocupada. Se registra una TEA de 120-80 milímetros de mercurio, una temperatura de 36.6 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 24 y un índice de masa corporal de 26. Se observa útero voluminoso con producto vivo de 37 semanas de gestación y tiene un diagnóstico de placenta previa. También la paciente refiere temor y nerviosismo ante la intervención quirúrgica. Bueno, yo identifiqué 4 diagnósticos de enfermería. Empezamos con ansiedad. Los factores de riesgo o relacionados son los grandes cambios y la crisis situacional. Las características definitorias para este diagnóstico son el nerviosismo, temor, alteraciones en el patrón de dormir y la preocupación. Se utilizaron el dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, y la clase 2, respuesta de afrontamiento. El siguiente diagnóstico es el riesgo de sangrado. Los factores de riesgo en este son las complicaciones del embarazo, que es la placenta previa. Se utilizó el dominio 11, seguridad, protección, y la clase 2, lesión física. Otro de los diagnósticos es el riesgo de infección. Los factores de riesgo son la alteración en la integridad cutánea
y el procedimiento invasivo. Se utilizó el dominio 11, seguridad, protección, y la clase 1, infección. El último diagnóstico que se identificó es el dolor agudo. Los factores relacionados son las lesiones por agentes físicos, en este caso la incisión quirúrgica. Las características definitorias son expresión facial de dolor y se utilizó el dominio 11, confort, y la clase 1, confort físico. Tras realizar el modelo ARIA, se pudo identificar que es necesario priorizar la intervención en el riesgo de sangrado. El plan de cuidados para ansiedad tiene como dominio la salud psicosocial, la clase bienestar psicosocial y el resultado nivel de ansiedad. Los indicadores son el nerviosismo, que se pretende mantener a 3 y aumentar a 5, el exceso de preocupación, que se pretende mantener a 3 y aumentar a 4, trastorno de sueño, mantener a 3, aumentar a 5. La intervención para este diagnóstico tiene como campo estrés conductual, la clase fomento de la comodidad psicológica, la intervención disminución de la ansiedad. Las actividades a realizar serán utilizar un enfoque sereno de seguridad, explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento. Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. Animar a la familia a permanecer con el paciente si es el caso. Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del suceso que se avecina. Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. La fundamentación de esta intervención es que es importante transmitir al paciente confianza y comodidad ante un ambiente desconocido, esto para evitar complicaciones en el procedimiento. El que un familiar la acompañe puede disminuir la ansiedad en la embarazada. Asimismo, se pueden utilizar técnicas de relajación para intervenir. Bien, el siguiente plan de cuidados es el de riesgo de sangrado. Su dominio es salud fisiológica, su clase cardiopulmonar y su resultado severidad de la pérdida de sangre. Tiene como indicadores la pérdida sanguínea visible, que se pretende mantener a 4 y aumentar a 5, sangrado vaginal, mantener a 4, aumentar a 5 y ansiedad, mantener a 3, aumentar a 5. Su intervención tiene como campo el 2 fisiológico complejo, la clase control de la perfusión tisular, y la intervención prevención de hemorragias. Las actividades que se llevarán a cabo serán revisar la historia clínica del paciente para determinar factores de riesgos específicos, vigilar de cerca al paciente para detectar signos y síntomas de hemorragia interna y externa, instruir al paciente y o a la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas si se producen hemorragias. La fundamentación es que si no se vigila la presencia de hemorragias, puede llevar a un shock hipovolémico y ocasionar la muerte de la paciente o complicaciones para la mamá y el bebé. El plan de alta propuesto es el siguiente: medicamentos metamizol 1 gramo vía endovenoso lento y diluido con cloruro de sodio a 9% en caso de dolor intenso. Sulfato ferroso de 300 miligramos vía oral. Se recomienda a la paciente guardar reposo y evitar realizar actividades que requieran sobreesfuerzo. Cuidados de herida quirúrgica y vendaje abdominal compresivo, lactancia materna libre demanda y vigilar sangrado vaginal. Como instrucciones sanitarias se recomiendan medidas de higiene de herida quirúrgica y aseo personal. Se debe indicar a la paciente que debe acudir a cita médica en caso de sangrado anormal y llevar una alimentación balanceada rica en calcio y vitaminas, consumo de agua frecuente y evitar el consumo de grasas. Bien, este fue mi proceso de atención a enfermería. Espero les haya agradado.